idea muy obscena, sabemos que es parte de una colección que está editando Ediciones B, curada por el señor Félix Ayueva, que pretende un poco cubrir la historia fundamental del rock venezolano. Ya tenemos un número escrito por William Padrón sobre Sentimiento Muerto llamado A la Hora Justa, y tocaba de inmediato entrar en materia con Zapato 3, porque Zapato 3 es una banda que, digamos, alteró las bases del rock venezolano en su momento. En alguna época, en los años 90, se puede decir tranquilamente que era la banda de rock más importante que existía en Venezuela. Una banda que llegó a tener una cobertura nacional, una banda que llegó a hacer giras, que llegó a conectarse con regiones del país a donde el rock ni siquiera había llegado. Y además tiene una historia muy emocionante, una historia humana muy divertida de contar, que tiene los roces, los conflictos, tiene momentos de éxtasis, momentos de agonía, cuando la banda se separa ya a finales de la década de los 90. Y además tiene una resurrección, entonces me parecía que además era una historia que narrativamente podía ser muy interesante para escribir y para ser leída. Digamos que sí, una idea muy obscena es un libro que se hizo en un año o menos de un año. En sí, en cuanto a entrevistas, investigación y la primera parte de la redacción del libro se dio como en 6 meses. Y luego empezó el otro proceso de buscar fotografía, de tratar de hilar todo desde el punto de vista gráfico también. Pero fue, digamos, un trabajo como muy conciso. Afortunadamente los integrantes de la banda están muy disponibles, muy abiertos, muy accesibles para trabajar esta historia y creo que eso ayudó todo y que fuera un producto interesante. No es un libro de entrevistas, aunque por supuesto está escrito a partir de entrevistas. Toda la información que está ahí es la información que me dieron los integrantes de la agrupación o los que han pasado por la agrupación. Ahí hay un cúmulo de testimonios que ellos dan y gente que rodeó a la banda también, o entendidos del asunto, entendidos del rock venezolano, fans, gente que estuvo cerca de la banda. Y en cuanto a géneros periodísticos, el resultado no es entrevista periodística, hay crónica bastante. Hay algo que puede ser cercano al reportaje también, porque vincula la historia de Zapato 3 con elementos de la historia nacional también, de la historia de Venezuela. Digamos que van en paralelo ahí, se van como conectando. Sobre todo la crónica creo que es lo más usado porque es un libro muy narrado. Es un cuento que se está echando allí, con todas las complejidades que tiene, ¿no? A diferencia del libro escrito por Eugenio Miranda, Una idea muy obscena es un libro en el que el autor llega como un outsider. Yo jamás trabajé con Zapato 3, yo no viví en sí la época de Zapato 3 tampoco. Entonces el reto fue precisamente llegar desde esa distancia y sumergirme en la historia de esta banda. Por la época, hasta distancia territorial, porque yo no soy caraqueño ni siquiera, que es un poco el epicentro del grupo. El reto fue ese, llegar un poco desde afuera, y eso lo diferencia del libro de Eugenio, que es un libro estrictamente biográfico. Este es un libro donde se cuenta la historia del grupo un poco desde fuera, como una especie de narrador omnisciente que se mete en todos los intríngulis de la historia y luego logra como un acabado. Mi idea es que fuera un libro de una lectura muy ágil, que fuera un libro de una lectura muy fresca, que tuviera al mismo tiempo convenciera a los entendidos de lo que es la historia de Zapato 3, pero al mismo tiempo también gente de nuevas generaciones que no saben muy bien de qué iba esta banda y se acercaran a esa historia, porque en parte también la idea es como conciliar las épocas de la música pop venezolana, música rock pop venezolana o los géneros afines, que siempre he sentido que están como muy desconectados. Entonces yo creo que las nuevas generaciones también van a encontrar ahí como muchas claves para entender a este grupo.